vamos a platicar el día de hoy está vinculado al realismo, ¿ya? Al realismo. Bien. Hemos visto en este bimestre, en este segundo bimestre, hemos visto el costumbrismo, hemos visto el romanticismo, la clase pasada, hablando de don Ricardo Palma, y hoy ya vamos a culminar este bloque hablando del realismo peruano. ¿Sí? Cuando hablamos de realismo, todavía nos ubicamos en la literatura del siglo XIX, ¿ya? Literatura del siglo XIX, en ese orden. Bien, aquí la pregunta, vemos dos imágenes, imagen 1, imagen 2. La pregunta es, ¿a qué personaje observamos en la imagen número 1? ¿Alguno de ustedes conoce a este señor que vemos en esta imagen? ¿Quién será? ¿Se les hace conocido este señor? ¿Por ahí alguna vez lo han visto? A Ricardo Palma, profesor. Ya, Katy dice Ricardo Palma. Ya, ¿qué dicen los demás? A ver. ¿Quién será ese señor? A ver. ¿Alguien recuerda? Bien, ese señor que vemos en la imagen es don Manuel González Prada, ¿ya? Manuel González Prada, que es el máximo exponente del realismo peruano. Bueno, ahí decía, ¿a qué etapa de la literatura peruana pertenece? El realismo peruano, ¿ya? ¿Qué observas en la imagen número 2? ¿Qué dice la número 2? Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Pregunta, ¿crees que esta frase podemos usar en la actualidad? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿podemos usar esa frase, chicos, en la actualidad? No, profe. Dicen que no. ¿Qué opinan, chicos? Sí, profesor. Yolisa dice que sí. Sí, profesor. Selena también dice que sí. Bueno, en todo caso, vamos a responder esta pregunta al final de la clase, ¿ya? Así que podemos usar toda esta frase en la actualidad o ya quedó en desuso este término. Muy bien. Entonces, el tema que nos convoca el día de hoy, queridos estudiantes, es en función al realismo peruano. Ojo, el realismo surge en oposición al romanticismo. Sí, recuerden que para los románticos primero eran los sentimientos, la pasión, la imaginación, y luego después era la razón. Para los realistas primero es la razón, la objetividad y luego los sentimientos. Es decir, el realismo se va a oponer al romanticismo. Entendido que el romanticismo, chicos, recuerden que el romanticismo surge en Alemania y el realismo surge en Francia, ¿no? Surge en Francia. ¿Qué podemos o cómo podemos definir el realismo? Es un movimiento literario que surge en Francia, ¿no? Es un movimiento literario que recoge las ideas científicas del siglo XIX. Ahora, en nuestro país, el realismo surge a finales de la guerra con Chile, ¿sí? Y también en la época en la que se va a vivir la etapa de la reconstrucción nacional. En el contexto histórico va a haber una crítica social, bueno, en este caso por González Prada, va a criticar a los políticos, militares, y en la cual va a tomar como punto de partida a estos, digámoslo, protagonistas de nuestra nación, en la que conducieron pues al declive, al debacle y el fracaso en la guerra con Chile, ¿no? Existe también en este caso una defensa del hombre indígena, al campesino y al obrero, ¿no? Es decir, los realistas peruanos van a defender al hombre indígena, al campesino y al obrero. Y también va a hablar, está inmerso en este caso también la corrupción que siempre existía en nuestro país y que sigue existiendo. El realismo peruano expresa los temas concretos de la realidad cotidiana, en este caso el nacionalismo peruano. Bien, ¿cuáles son las características del realismo peruano en este caso, no? Va a existir una oposición, ojo, oposición al romanticismo. Se va a oponer al romanticismo rechazando al tono intimista que desarrolla el movimiento que antecedió al realismo. Otra característica es el rechazo
de lo pasado y lo exótico. Se va a ver un rechazo a lo pasado, que salió, por ejemplo, don Ricardo Palma. Ricardo Palma coge temas del pasado, la época incaica, de la colonia, y los pone en boga, ¿no? Y los realistas van a rechazar eso. ¿Qué más? Hace referencia a temas sociales, o sea, lo que acontece en nuestro país, ¿sí? Otra característica, se escribe sobre situaciones contemporáneas, actuales, en este caso la guerra con Chile, por ejemplo, o el tema de del abuso que cometían el abuso que cometían las autoridades en la zona andina, en el mundo andino, como el caso de los gobernadores, el caso de los curas, sacerdotes, párrocos, etcétera, etcétera. Otra característica es la preocupación por la renovación del país, ¿no? ¿Qué más? Propósito moral y social, las obras deben transmitir ideas, en este caso de corroborar y cambiar nuestra condición, en este caso social, y por ende, pues el realismo va a tener un fin didáctico, ¿no? De enseñar. Y en este caso, como última característica, tenemos el nacionalismo agresivo. Bueno, aquí encontramos los representantes, ¿no? Del realismo. Por lo común vamos a encontrar más mujeres que varones, es la tendencia del realismo. Tenemos a Manuel González Prada con su obra Páginas Libres, a Clorinda Mato de Turner con su obra Aves sin nido, a Mercedes Cabello de Carbonera con su obra El Conspirador, a Abelardo Gamarra con su obra 100 años de vida perdularia, a María Nieves Bustamante con Jorge, el hijo del pueblo. Tenemos a Manuel Moncloa Covarrubias con su obra Cromitos y en este caso Amalia Puga de Lozada con su obra La felicidad. De esos escritores que estamos mencionando, así como vimos la clase pasada en el romanticismo, destacábamos dos escritores, recuerden de la clase pasada, a don Ricardo Palma y a Carlos Augusto Salaverry. En el realismo vamos a igual mencionar dos grandes escritores que hay que tenerlo siempre muy en cuenta, porque es parte de nuestra cultura general. Tenemos a Manuel González Prada y a Clorinda Mato. Chicos, esos dos son los más importantes dentro de lo que es el realismo peruano. Bien, vamos a empezar platicando de Manuel González Prada. Ya, Manuel González Prada, llamado el apóstol de la muerte, ese es su apelativo, y otros también le llamaban el sibarita. Manuel González Prada seguramente fue el hombre más culto del siglo XIX en nuestro país, el hombre más culto. Y también el hombre más odiado por sus opositores, ¿no? Odiado por la gran mayoría, querido por muy, muy pocos. ¿Por qué dirán ustedes? Porque Manuel González Prada, por lo común, va a hacer una crítica acre a los políticos, militares, a la sociedad de la clase alta limeña, quienes no supieron defender nuestra soberanía nacional. Como característica de este escritor tenemos, o se le considera como el padre del nuevo pensamiento social peruano, ¿no? Otra característica, fue el crítico más implacable de la derrota de la Guerra del Pacífico. Él criticó mucho, ¿no? Criticó mucho hemos dicho a los políticos, a los militares que nos llevaron pues al fracaso en la guerra con Chile. Otra característica, su poesía es tierna y de gran expresión o de gran fuerza expresiva, ¿no? Y es precursor del modernismo peruano. Ojo chicos, acá. Quizás lo que podemos rescatar de González Prada es lo siguiente. Uno, es el precursor del modernismo. Recuerden que el modernismo es un movimiento literario que surge en Nicaragua, Centroamérica, cuyo mayor exponente es el poeta Rubén Darío, pero González Prada con su poesía ya desarrolla un tipo de modernismo propio y auténtico del Perú, ¿no? Ahora, ¿qué obras escribió González Prada? Escribió sobre todo ensayos y poesía. En ensayos tenemos la obra Páginas Libres, Horas de Lucha, Bajo el Oprobio, Figuras y Figurones. En poesía escribió, por ejemplo, exóticas, baladas peruanas, minúsculas, libertarias, grafitos. A ver, chicos, Páginas Libres, ¿estará bien escrito ese libro o hay un error ahí? Páginas, ¿cómo se escribe? ¿Con J o con G? Con G, profesor.
Con G, profesor. Claro que sí. Con G, profesor. Así es. Página se escribe con G, pero usted era profe, ¿qué pasó ahí? ¿Y por qué aparece con J? Bueno, hay un temita, ¿no? Siempre, bueno, yo cuando estaba en el cole, mi profe de comunicación nos dijo que pues González Prada se había equivocado. Bueno, me quedé con esa idea, pero ya cuando yo he hecho mis indagaciones, llegué a la conclusión de que él no se equivocó. Si era el hombre más culto del Perú del siglo XIX, y es más, era el título de su libro, ¿cómo se pudo haber equivocado? Ahora ahí viene el tema, ¿no? Profesor, yo puedo escribir entonces así, rompiendo las normas ortográficas. En literatura sí se te permite. Es permitido en literatura. Ahora, González Prada, ¿por qué escribió con J y no con G, que es la forma correcta, ¿no? Porque González Prada decía que nosotros los peruanos o los hispanoamericanos no debemos obedecer las normas que vienen de España. Si quien nos dice que páginas que escribe con G y no con J lo establece la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Y él decía que nosotros no debemos obedecer a la RAE. Era antihispanista. Es más, la apostaba, así como Andrés Bello, el venezolano, él apostaba de que los peruanos debemos tener nuestra propia norma, ¿no? Nuestra propia norma. En este caso, pues, por ejemplo, decía que podemos poner tilde a la A, escribir la J en reemplazo de la G en reemplazo de la J. Así tuvo pues varias posturas que quiso renovar, en este caso, la gramática española o la gramática hispanoamericana por estos lugares. Chicos? Bien. Páginas libres hemos indicado que es un ensayo, ¿no? Es un ensayo, son discursos que lo va a pronunciar en varios, digámoslo, escenarios de Lima, por lo común en el Teatro Politeama, en el Teatro Olimpo, en el Teatro Atenea, en la cual va a dar su discurso, sobre todo indicando por qué perdimos la guerra con Chile, ¿no? Buscando argumentos, buscando las causas por la cual perdimos la guerra con Chile. Fíjense acá, este es un pequeño párrafo, lo que dice González Prada, y fíjense cómo va rompiendo las normas que provenían en ese caso, de España, ¿no? ¿Qué dice acá? Fíjense, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy, fíjense cómo escribe ese hoy, para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. ¿Qué más dice? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Esto hay que subrayarlo, ¿ya? O sea, para González Prada, por lo cual perdimos la guerra con Chile, fue nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Chicos, ¿qué más? Decía González Prada en su obra Páginas Libres, que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Este discurso fue pronunciado por González Prada en el Teatro Politeama y fue leído por un escolar cuando se hacía campaña pro fondos para el rescate de Tacna y Arica. Bueno, en primer orden, es importante analizar este ensayo que lo pronunció González Prada, buscando las causas, los motivos por los cuales perdimos la guerra con Chile. Bueno, él, ¿qué dice acá? ¿No? Dice acá en la parte que hemos subrayado, dice, los verdaderos vencedores, las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia. Es decir, quienes participaron en la guerra con Chile fueron sobre todo la gente campesina, la gente obrera, la gente provinciana, que simplemente se unió al ejército peruano por ese fin patriótico, o sea, por amor a la patria. Obviamente no estaban preparados militarmente, era obvio, ¿no?
no tenían preparación militar, mientras que los chilenos sí tenían preparación militar. Entonces, pues los peruanos caímos como caño, como de carne así, en primera, porque no teníamos ni armamentos. Es más, el presidente, cuando empezó la guerra con Chile, hubo un presidente que se fue a comprar armamentos a Europa, se llevó lingotes de oro, se llevó dinero, y este sinvergüenza nunca regresó, no compró ni una pistola, ni una bala, se quedó con todo el dinero. Obviamente así pues estábamos destinados a fracasar, ¿no? Y otro aspecto dice acá, y también aparte de nuestra ignorancia, fue nuestro espíritu de servidumbre, es decir, que nosotros los peruanos, de acuerdo a la perspectiva de González Prada, los peruanos tenemos pues ese espíritu de servidumbre, somos muy buenos, muy generosos los peruanos, a comparación de los chilenos, obviamente. Eso se ha podido observar, ¿no? Cuando Miguel Grau hunde a barcos chilenos, Grau los rescata, ¿no? Los rescata. Pero los chilenos, cuando hundieron a los peruanos, pues los chilenos los fusilaban en el mar. Entonces, esta parte es importante que ustedes, chicos, jóvenes, señoritas, analicemos, ¿no? Ahora, creo que algo de historia, ya saben ustedes, los chilenos pues pasearon casi por todo el Perú, ¿no? Y por ahí también nos han dejado pues sus regalitos los chilenos, ¿no? Por ejemplo, por acá, por la zona de Huaraz, el Callejón de Huaylas, porque es un valle, ¿no? El valle del Callejón de Huaylas, donde está hay provincias como Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay, Caraz. Pasaron por acá los chilenos y nos han legado, por ejemplo, algunos apellidos, digámoslo así, unos apellidos de origen, llamemos así, gentilicios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos chilenos seguramente iban ahí pues abusando de las mujeres. Los militares hacían eso, ¿no? Abusaban de las mujeres. Y otra vez las mujeres pues estaban en su periodo fértil, quedaban embarazadas. Y cuando la mujer embarazada por estos chilenos iba a registrar la partida de nacimiento de su niño, el registrador le preguntaba, ¿no? ¿Quién es el papá? Obviamente pues esta mujer no sabía quién era, porque este violador chileno nunca decía, pues yo soy Juan Pérez, nunca decía. Simplemente abusaba y seguía su camino. Entonces, por lo común, tenemos algunos apellidos de procedencia chilena, por ejemplo, el apellido Chile, el apellido chileno y el apellido Rojo. Es decir, cuando la mujer iba a registrar la partida, el registrador le decía, ¿quién es el papá? No lo sé, solo estaba vestido de rojo, apellido Rojo. O decía era chileno, apellido chileno. O decía era de Chile, apellido Chile. Apellido Chile, chileno, Rojo, son de procedencia chilena, que regaron pues por todo el Perú por el abuso que cometieron, ¿no? Y recuerden ustedes, chicos, que la última batalla que se llevó a cabo con los chilenos fue la batalla de Miraflores en Lima. Esa fue la última batalla en la cual ya Perú, las provincias habían sido derrotadas y faltaba Lima, sitiaron Lima y se desarrolló la batalla de Miraflores. Y los que defendieron la batalla de Miraflores, quienes defendieron Lima, fueron los provincianos. Los mismos limeños, no. Se acobardaron, se amilanaron, se escondieron, no hicieron nada por defender ni su propia integridad. Esa es la verdad de la verdad. Entonces, González Prada se agarra con ellos, ¿no? Los toma de cobardes a los limeños. Se dio la batalla de Miraflores. En la batalla de Miraflores, pues, los chilenos nos dieron nuestra katana, tomaron Lima, sitiaron Lima, y en Lima hicieron lo mismo. Pues saqueaban, abusaban, violaban, hacían de todo, hacían su jarana, como se dice. Y no por corto tiempo, sino por largo tiempo. Y se dice que por esa época pasado por acá un general francés y observó los abusos que cometían los chilenos. Entonces este general francés se fue en busca del general chileno, lo buscó y le dijo, te doy un plazo de 24 horas para que tú
y tu ejército abandone Lima, si tú no haces eso, yo te traigo el ejército francés y te hago la guerra. Así que este general chileno, calladito, se fue al día siguiente, desapareció de Lima y se fue a Chile, ¿no? Eso fue nuestra realidad, chicos. Entonces, González Prada básicamente hace un análisis, por eso es un ensayo acerca de la guerra con Chile y los motivos por los cuales perdimos esta batalla o esta guerra. Aquí hay una frase, ¿no? Que hemos indicado: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Ojo, esta frase no quiere decir que los viejos se vayan al cementerio ya muertos. No. Esta frase quiere decir que los viejos tuvieron su tiempo, su oportunidad para al menos demostrar que pues podían salvar nuestra integridad nacional, pero no lo lograron. Así que deben dar paso a los jóvenes que van con nuevas ideas, van con el ímpetu de cambiar el país y que les den esa opción, ¿no? Esa oportunidad. Entonces esa frase cuando dice los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, y les preguntaba al inicio de la clase, ¿podemos acuñarlo en la actualidad? Y creo que la mayoría decía que sí. Y pues la respuesta es sí, claro que sí. O sea, nuestros políticos, congresistas y por ahí los que quieren ser presidentes, quieren seguir ahí, ¿no? En la mamadera. La pregunta es que en el Perú no hay políticos jóvenes que pueden cambiar nuestro rostro. Ahora ya saben ustedes que el Congreso está pues con una aprobación pero bajísima, pero ya saben que estos congresistas han aprobado pues ahora va a haber la elección para Cámara de Diputados, senadores, lo que son ahorita congresistas, en el 2026 van a ser nuestros senadores. Y por eso han hecho eso, ¿no? Si en el 2018, no lo sé si ustedes ya sufragaban, en el 2018 se votó para que no haya la bicameralidad, o sea, las dos cámaras. Pero estos señores no han quedado conformes, han vuelto a votar y han aprobado. Así de sencillo. Recuerden, de acuerdo a la Constitución, no hay reelección de congresistas, pero como hablamos de diputados, senadores no son congresistas. Lo que es diputado, lo que es congresista en la actualidad, va a poder ser senador. Y lo que es senador puede ser diputado, pueden subir como pueden bajar. Y la pregunta es, ¿no hay políticos nuevos? ¿No hay jóvenes en el Perú? Ahí lo dejamos, ¿no? El poder siempre, pues, está al orden del día, chicos. Bueno, para pasar esta partecita vamos a ver un pequeño audio de González Prada, ¿ya? Para que puedan entender mucho mejor esta partecita. A ver, un momentito, por favor. A ver, voy a cortar esto. Voy a presentar el audio, ¿ya? De González Prada acerca del tema que hemos estado platicando. Muy bien, vamos a escuchar el audio, chicos. Discurso en el Politeama. Manuel González Prada. Señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí
De estos grupos alegres y bulliciosos saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a uno ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo. Ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniería, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar la administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejército. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades? En esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre. En ese continuo cambio de papeles, en esa Babel, en fin, donde la ignorancia vanidosa y vocinglera se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso. Con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas, de la revolución, Francia marchó a la victoria. Bien, chicos, a ver un momentito, se restablece. Un momentito, por favor.
Bien, en síntesis lo que hemos escuchado es un pequeño fragmento del discurso de Politeama de González Prada. Eso como referencia básicamente a la temática que desarrolla es la guerra con Chile, ¿no? El fracaso de la guerra con Chile. Muy bien, vamos a continuar entonces. A ver, un momentito. Muy bien, vamos a continuar ahora. Vamos a platicar en esta oportunidad de la otra escritora peruana que es Clorinda Matto de Turner, ¿no? He entendido que Clorinda Matto de Turner, tanto no, su análisis no enfoca netamente a la guerra con Chile, sino al abuso que cometían las autoridades en el mundo andino, en el pueblo andino en este caso. Eso es lo que vamos a ver en esta parte. A ver un momentito, por favor. Bien. Vamos acá. Entonces, cuando hablamos de Clorinda Matto de Turner, queridos estudiantes, esta novelista sustancialmente narra o toca temas de las provincias, ¿no? Del mundo andino. En este caso, Clorinda Matto de Turner, como referencia biográfica, vamos a indicar que nació en Cusco, ¿no? Se casa con un norteamericano en 1871. Al enviudar entra en periodo de dificultades económicas, se trasladó a Arequipa y en donde se dedicó pues al periodismo, ¿no? Publicó 2 volúmenes de tradiciones cusqueñas y leyendas en 1883 y 1896. En este caso, siguiendo los cánones que había desarrollado pues don Ricardo Palma con sus tradiciones peruanas, ¿no? ¿Qué obras escribió Clorinda Matto de Turner? Básicamente estas son de acá. Herencia, 1893, Índole, 1891, Tradiciones cusqueñas en 1884 y su mejor obra, su mejor novela, Ave sin nido, que escribió en 1889. ¿De qué trata Ave sin nido? Que es su mejor novela que hemos indicado. Básicamente esta novela trata de la historia de 2 jóvenes, ¿ya? En la primera parte vamos a encontrar la historia de Margarita y Manuel. Estos 2 son jóvenes que están enamorados. El escenario de esta historia es el pueblo de Quillac, ¿ya? Quillac, que vemos en esta parte, es el escenario de esta novela, no se olviden, Quillac. En esta situación vamos a encontrar que estos 2 jóvenes, que es Manuel y Margarita, entendido de que Margarita había quedado huérfano de papá y mamá. En primer orden, en el pueblo de Quillac, habían autoridades como el gobernador, que es Sebastián Pancorbo, el cura, ¿no? El párroco, y otras autoridades más siempre van a abusar del hombre indígena, el campesino. Van a abusar, van a ultrajar, es más, le van a hacer pagar tributos, y si no tenían, pues simplemente les decomisaban sus lanas, sus animales, etcétera, etcétera. Entonces Margarita, hemos indicado que queda huérfano de papá en una reída, su papá Juan Yupanqui fue asesinado y su madre, Marcela, quedó herida. Y frente a ello, antes de morir Marcela, le va a encargar a Margarita, le va a encargar a estos señores, a Lucía y Fernando Marín, a los esposos Marín, para que lo cuiden a Margarita, ¿ya? Entonces Margarita crece bajo el cuidado de Lucía y Fernando, y ya cuando son grandes, bueno, Margarita está grande, hecho una señorita, y Manuel, que había ido a Lima a estudiar jurisprudencia, cuando retorna a Quillac, le encuentra a Margarita pues, hecho una señorita. En función a eso, lo que va a hacer es que va a surgir el amor entre estos 2 jóvenes. Bueno.
seguramente había un amor muy, digamos, profundo entre ambos, amor correspondido, y en función a eso, pues van a planificar casarse. Un día antes de su boda, les van a comunicar que, en este caso Lucía y Fernando, les va a comunicar a Margarita y Manuel, los llaman y les dicen que no pueden casarse. Y la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué no pueden casarse? Y le dicen que no pueden casarse porque ambos, tanto Margarita y Manuel, son hijos de un mismo papá. ¿Quién es el papá? Un cura. ¿Quién es el cura? Este señor, don Pedro Miranda Claro. Es decir, este señor, este cura, Pedro Miranda Claro, había embarazado a la mamá de Manuel, en este caso que era doña Petronila, y tiempo después había embarazado a doña Marcela, que era la mamá de Margarita, cuando doña Marcela fue a confesarse a la iglesia. Ahí había aprovechado y había abusado de la pobre señora, y fruto de ese abuso quedó embarazada y dio luz a Margarita. Pero este detalle nunca lo avisó, no lo avisó a su esposo, a Juan Yupanqui, siempre lo guardó en secreto. Pero antes de morir lo confesó eso a doña Lucía. Entonces, Margarita y Manuel no pueden casarse, ¿ya? No pueden casarse, y por eso el título de la novela es Ave sin nido. O sea, estos dos aves, Margarita y Manuel, no pueden formar su nido porque son hermanos, fruto del abuso, en este caso, del cura, del párroco de la aldea de Quilla, que es don Pedro Miranda Claro. Chicos, eso como referencia. A ver, vamos a ver en este punto un pequeño también resumen a manera de video de esta obra, ¿ya? Un momentito, por favor, para que puedan entender mucho mejor esta novela. A ver, un momentito. Bien, vamos a prestar atención, chicos. Ave sin nido, de Clorinda Mato de Turner. La novela transcurre en un pueblo imaginario llamado Quillac, a finales del siglo XIX, a inicios de la República. En este pueblo, las actividades económicas que resaltaban era la minería y el comercio de lana de alpaca. Las autoridades, representadas por el gobernador y el cura, permitían abusos y humillaciones a los indígenas. El cura ordenaba que las mujeres deberían realizar la mita para la iglesia, donde la mayoría de ellas eran violadas. Y cuando alguien fallecía, el cura cobraba los derechos de entierro, y si el indio no tenía el dinero, le embargaban las cosechas hasta que puedan pagar la deuda más intereses. El gobernador permitía que los comerciantes laneros forzaran a los indios de maneras crueles a contraer deudas con el reparto anticipado. Es en este escenario que se desarrolla la historia. Marcela Yupanqui acude a la casa de Lucía Marín para pedirle ayuda, ya que estaba desesperada por el futuro de su esposo y sus dos hijas, pues llegaba el día en que tenían que pagar a los laneros y no tenían ninguna posibilidad de pago, ya que su cosecha fue embargada por el cura y su esposo, Juan Yupanqui, por más que trabajaba todo el día, solo recibía lo justo para sobrevivir. La bondadosa Lucía Marín era esposa de Fernando Marín y ellos habían llegado de la capital por negocios de su esposo en una mina. Ella promete ayudarla,
Se le ocurre citar a las autoridades responsables. El cura Pascual Vargas, quien tenía fama de inmoral por tener relaciones con mujeres y acosar a las indígenas. Y el gobernador Sebastián Pancorbo, quien era hipócrita y corrupto. A pesar de las justas razones que le da la señora Lucía Marín, ambos se niegan a ayudar. Al llegar el día de pago, Lucía Marín pide ayuda a su esposo, Fernando Marín, quien tiene que acudir a la prefectura, pues ya los cobradores habían quitado a la hija pequeña de los Yupanqui, Rosalía. Fernando Marín acude a la prefectura a rescatarla y le cuenta al gobernador, Sebastián Pancorbo, lo ocurrido. Es un acto de injusticia que quiten a unos padres a su hija por no pagar la deuda de 2 costales de lana valorizados en 120 soles, cuando un año antes le dieron como pago forzado solo 10 pesos. ¿No sabe acaso que esas costumbres es un comercio legal? Mire, le doy un consejo. No apoya a esos indios. Fernando Marín cancela la deuda y recupera a la niña. Por su parte, doña Lucía Marín le dio 50 pesos a Marcela Yupanqui para que pueda desembargar su cosecha. Y ella acude junto a su otra hija, Margarita, con el cura Pascual Vargas. Muy buenas, tenga usted. Le vengo a cancelar los 40 pesos para poder recuperar mi cosecha. Vaya, pero ¿qué tenemos aquí, Marcela? 50 pesos. Bien, acepto el pago y luego te doy tu vuelto. Pero dime, ¿con qué hombre has estado para conseguir ese dinero? Seguro estás engañando a tu marido. ¿Y ella es tu hija? No se parece en nada a ti. Está muy bonita. Y parece que ya tiene edad para venir a la iglesia a realizar la mita. Al reunirse la familia Yupanqui con los Marín, le contaron todo lo ocurrido, quedando con ellos muy agradecidos, viendo a los esposos como sus salvadores. Pero el cura Pascual y el gobernador Sebastián quedaron llenos de envidia y odio contra los Marín. Y junto a sus secuaces tramaron asesinarlos. Por la noche, alguien gritaría como si delincuentes hubiesen llegado al pueblo y que se escondieron en la casa de los Marín, para que al oírlo el campanero Isidro Champi, sin saber nada, toque la campana y alerte a todo el pueblo, pensando que todo es real, y aprovechando la confusión, los cómplices del cura y el gobernador puedan entrar a la casa de los Marín y darles muerte. Los Marín, asustados y acorralados, solo podían escuchar las voces de los delincuentes que venían a matarlos. Pero también pudieron escuchar voces conocidas que vinieron en su ayuda con piedras, palos y antorchas. Llegaron en su defensa y dando disparos hicieron huir a los villanos. Lamentablemente, una bala mata a Juan Yupanqui y Marcela queda muy mal herida. Pero antes de morir, le cuenta un secreto a doña Lucía y luego les encarga el cuidado de sus hijas a los esposos Marín.
Ellos juran que las criarán como sus propias hijas. El gobernador Sebastián Pancorbo es encargado por Manuel, hijo de su esposa, doña Petronila. Él llegó de la capital de donde estudia Derecho por unos días y junto con su madre, aquella noche trágica acudieron a ayudar a los esposos Marín. Manuel, luego de investigar, descubrió que los autores intelectuales fueron su padrastro, el gobernador Sebastián Pancorbo, y el cura Pascual Vargas. Al verse descubierto, no pudo soportar la culpa y decidió dejar el pueblo, atormentado por su conciencia y la enfermedad de la tifoidea, llega a morir. El gobernador decide presentar su carta de renuncia, aceptando el error de sus actos. Pero sus secuaces, quienes también tenían cierta autoridad en el pueblo, habían acusado y encarcelado injustamente al campanero Isidro Champi, quien dio la alarma sin estar enterado de nada al respecto. A todo esto llega al pueblo un militar con el cargo de su prefecto, Bruno de Paredes, quien también trata de abusar de su autoridad para aprovecharse de don Gaspar y su hija Teodora. Pero oportunamente, las nuevas autoridades elegidas pertenecían a un partido opuesto y este tuvo que salir escapando. El campanero Isidro Champi pudo recuperar su libertad y reunirse con su esposa Martina gracias a las gestiones que realizó el joven Manuel con el respaldo de don Fernando Marín. La motivación de Manuel era mostrar su sentido de justicia a Margarita Yupanqui, de quien se había enamorado perdidamente y era correspondido. Como los Marín y sus hijas adoptivas, Margarita y Rosalía, habían decidido regresar a Lima, Manuel acude a su encuentro con la intención de confesarle sus sentimientos a los esposos Marín, para que puedan dar su consentimiento y para que Margarita no le reproche alguna vez que es hijo del autor intelectual de los hechos que ocasionaron la muerte de sus padres. Le confiesa que su verdadero padre es el anterior cura de Quillac, el obispo Pedro de Miranda y Claro, dejando atónitos a los esposos Marín, quienes se ven obligados a revelar el secreto que les dejó Marcela Yupanqui antes de morir, que en realidad el padre de Margarita es el obispo Pedro de Miranda y Claro. Los jóvenes enamorados quedan sumidos en la pena, ya que su amor nunca podrá ser, puesto que son hermanos. Fin. Si te gustó el resumen, no lo pienses más y lee el libro. Te agradecería. Muy bien, chicos. Pequeño resumen. Vamos a ver la última parte de nuestra clase para poder entender esta partecita. A ver, un momentito, por favor. A ver, vamos acá. Vamos ahora sí. Los que saben estas preguntitas van a levantando la manito para poderles consignar su participación. Bueno, aquí hemos hablado de dos escritores, de Manuel González Prada y Clorina Mato de Turner, ¿sí? Con sus dos obras. Entonces, suficiente que sepamos eso, vamos ubicando aquí las respuestas. A ver. O sea, en estos espacios que están en paréntesis, en los paréntesis van ubicando. Por ejemplo, páginas libres, escribió A, la B, la C, la D. Entonces, al final te va a salir una lista y tu respuesta va a ser pues la alternativa A, la B, la C, la D o la E. Ahí tengo una participante, Cintia Crobeto.
A ver, lo demás, vamos, chicos. Está fácil, por favor. No me digan está difícil. Hemos hablado de 2 obras. Suficiente con eso, nos guía, nos sale todo. Bien. Cintia, Eliana y Rocío. Vamos con las 3, ¿ya? A ver, solo con las 3. Y Lourdes por ahí, hasta 4. Hasta Lourdes quedamos. A ver, voy con Cintia. Tu respuesta, Cintia. Buenas noches, profesor. Manuel González Prada y Epijana, páginas libres. Ajá, pero, a ver, hija, para ganar tiempo, solamente me dices la alternativa. Mi respuesta es la A, la B, la C, la D o la E. ¿Cuál es la respuesta? Con las alternativas trabajamos ahí. La D. D de dado. Ya. D, sí. Ya, gracias. A ver, voy con Eliana. Tu respuesta, Eliana. Sí, mi respuesta es la A. A, ya. Sí, Gracias. estoy dudando, pero la A creo que es. Rocío, gracias. Rocío Peña. Profesor, buenas noches. Mío es la B. Peña Machari, ¿no? Sí. Lourdes, tu respuesta. Profesor, la B. Lourdes. Uno, please, profesor. Carmen León, tu respuesta. Yolisa. La B, profe. Disculpa, no prendí mi cámara. El micrófono. Carmen, ¿no? Sí, la Ya. B. Yolisa, tu respuesta. La A. Ana. La A dice ya. Ana López. Bien. Ganamos tiempo, chicos, acá. La respuesta acá, ojo, páginas libres, es la B, página González Prada, ¿no? Pica acá, B. Avecinido es la D, Clorina Mato. Respuesta acá fácil, la B. La B, la respuesta ahí, chicos. ¿Ya? Bajen su manito otra vez, bajen su manito para ir con la siguiente pregunta, para tomarles en cuenta. Ya. Dice, hecho histórico que antecede al realismo peruano. Combate 2 de mayo, independencia de Estados Unidos, prosperidad falaz, guerra con España, guerra con Chile. A ver, voy con Eliana Sanabria. Sí, profesor. ¿La guerra con Chile? ¿Tu apellido es Sanabria Vargas? Sí, profe. Gracias. Cintia Corobeto. La guerra con Chile. Gracias. Lourdes. Profesor, la guerra con Chile. Yolisa. La guerra con Chile, profesor. Ya. Carmen. Guerra con Chile, profe. Rocío Peña. Gracias. La E, profesor. Ya. Anilsa. María del Pilar. Bien. Respuesta aquí, chicos, la guerra con Chile. Es el hecho más trascendente en esa etapa. Y por La B, último, profesor. bajen su manito para la última pregunta, ¿ya? ¿En qué provincia nace Clorina Mato de Turner? Juliaca, Puno, Cusco, Ancash, Trujillo. A ver. Cintia, tu respuesta. En Cusco, profesor. Carmen, La C, profe. Cusco, Iliana. En la provincia de Cusco, profesor. María del Pilar. Cusco. Y Eva Cerrón. Nicole. Ay, buenas noches, profesor Cusco.
Muy bien. Correcto, chicos, acá. Cusco. Muy bien, chicos, nos ganó la hora. Gracias por su tiempo y su paciencia. Nos vamos a encontrar en la próxima clase, en otra sesión más. Buenas tardes, noches, feliz fin de semana y que le vaya súper. Buenas. profe, buenas noches. Hasta luego, profesor. Luego, felicidades a todos. Buenas noches. Chao, Yolisa, nos vemos.